Buenos días, licenciada. Nosotros somos el grupo 4, compuestos por mi persona, Edmil Lorena Hernández Ramos, Jairo Andrés Canedo Ávila, Iván Claure Gómez, Mauricio Beltrán Martínez y Nayeli Velasco López. Nos ha tocado exponer los músculos del tríceps braquial, los epicondilios, los músculos extensores de la mano y el anconio. El tríceps braquial. Su origen consta de 3 cabezas, una larga, una lateral y una medial. La cabeza larga se origina en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. La cabeza lateral se origina en la cara posterior del borde externo del tercio superior del húmero y la cabeza medial se origina en la cara posterior del borde interno del segundo tercio inferior del húmero. Estas 3 cabezas se van a insertar en la cara posterior del holocriáneo del cúbito. Su acción va a ser la extensión del antebrazo sobre el brazo y la cabeza larga se va a encargar de la flexión del hombro. Tal y como se va a mirar en el video a continuación, esa es la extensión del hombro y la extensión del antebrazo sobre el brazo. Los músculos epicondilios. Su origen es en el epicóndilo lateral del húmero, pero tiene diferente inserción. Del primer radial externo su inserción va a ser en la base del segundo metacarpiano, del segundo radial externo va a ser en la base del tercer metacarpiano y del extensor cubital del carpo va a ser en la base del quinto metacarpiano. Su acción es en común la extensión de la mano y el primer radial externo hace desviación radial o ABD y el extensor cubital del carpo hace desviación cubital o ADD. Músculo extensor de los dedos de la mano. Su origen va a ser en el cúbito, en la cara posterior del cúbito, en la fascia que lo cubre y en el tabique que lo separa del músculo extensor del meñique. Su inserción va a ser en la base de las falanges proximales de cada dedo, de la segunda a la quinta falange proximal. Su acción va a ser la extensión de los dedos. Hacia arriba la extensión, flexión, extensión. El extensor largo y corto del pulgar se van a originar en el cúbito o en la cara posterior del cúbito y en la membrana interósea. El extensor largo se va a insertar en la falange distal y el extensor corto se va a insertar en la falange proximal. Su acción de ambos es la extensión del dedo pulgar. El anconio se va a originar en la cara posterior e interna del epicóndilo lateral del húmero y se va a insertar en el lado externo del holocráneo y el borde posterior del cúbito. Su acción va a ser reforzar la extensión del antebrazo. El músculo extensor de los dedos de la mano. El músculo extensor de los dedos de la mano se origina en la cara posterior del epicóndilo lateral del húmero y que va bajando por el centro del antebrazo y se inserta en el segundo, tercero, cuarto y quinto dedos de la mano, tanto como proximal y distal. La acción que este músculo realiza es la extensión de la mano y la inervación de este músculo sería del nervio radial, que viene de la C5 y la T1. Los músculos epicondilios se dividen en tres: el primer extensor radial, segundo extensor radial y el extensor cubital del carpo. Estos tres músculos tienen un solo origen, que se origina en el epicóndilo lateral del húmero y tienen una diferente inserción. El primer extensor radial se inserta en el segundo metacarpiano, el segundo extensor radial se inserta en el tercer metacarpiano, el extensor cubital del carpo se inserta en el quinto metacarpiano. La acción en común que realizan estos músculos es la extensión de la mano y el extensor radial realiza lo que es ABD y el extensor cubital del carpo realiza lo que es el ADD.
El músculo anconio. El músculo anconio se origina en la cara posterior del epicóndilo lateral del húmero y tiene una inserción y, bueno, se inserta en el lado externo del olecrano y la cara posterior del cúbito. La acción que realiza este músculo es la extensión del antebrazo, bueno, ayuda en la extensión, y la inervación de este músculo viene del nervio radial de la C6 y la C8. Viene mediante una ramificación que se extiende hasta los músculos extensores de los dedos de la mano. Extensor radial corto del carpo, también conocido como segundo radial externo, es parte de los epicondilios. Se origina en el epicóndilo lateral del húmero y ligamento lateral externo del codo. Se inserta en el tercer metacarpiano y su acción es extensor de mano. Su inervación vendría a ser por el ramo profundo del nervio radial. Este emerge desde las vértebras C6 a la C8 y solo un tramo de la C7 llega a inervar parte o en su totalidad los extensores. El tríceps braquial. Su origen está dividido por tres cabezas. La cabeza larga, que se encuentra en el tubérculo infraglenoideo de la escápula, que es esta de aquí. La cabeza lateral, que es esta de aquí, se encuentra en la cara posterior, borde externo del primer tercio superior del húmero. La cabeza medial, que es la última, la que se encuentra aquí, la cabeza medial, tiene una cara posterior, dos tercios internos e inferiores del húmero. Su inserción es la cara posterior del olecrano. Su acción es extensor del antebrazo sobre el brazo, y la porción larga ayuda a la extensión de hombro.